El cuarto tema del tercer módulo se titula Genes y violencia y se va a centrar en estudiar los principales marcadores genéticos que están asociados a la conducta agresiva. El tema 4 de genes y violencia se va a subdividir en tres apartados. El primero, el estudio en animales, un segundo, los estudios en humanos y un tercero donde hablaremos de la genética actual. Durante la última década ha habido avances muy rápidos en el campo de la genética neurocomportamental de la agresión, avances que provienen de los estudios llevados a cabo en diversas especies animales, como por ejemplo el pez cebra, los roedores y los perros, así como también de las investigaciones en humanos. De este modo se está produciendo un espectacular avance en el conocimiento de las contribuciones genéticas implicadas en la conducta agresiva y violenta, así como en la interacción de los factores genéticos con los factores ambientales. En el momento actual no se conocen con exactitud los mecanismos exactos por lo que los factores genéticos contribuyen a estas conductas. Parece ser que los aspectos genéticos influyen a su vez en los factores biológicos como son la activación, los niveles hormonales y los neurotransmisores, entre otros, que a su vez estos afectan al comportamiento. En cualquier caso, analizar y comprender cada uno de estos parámetros por separado es fundamental para mejorar nuestra comprensión de los mecanismos biológicos subyacentes a la conducta agresiva. Bien, además de otros factores, un complejo mapa genético que incluye genes relacionados con diversos sistemas de neurotransmisión estaría implicado en la regulación de la agresión y la violencia. Comenzamos el apartado de estudios en animales exponiendo las principales líneas de investigación que se han llevado a cabo. En un primer momento hablaremos de los estudios de comparación de cepa, también de la crianza selectiva y la crianza cruzada y de las correlaciones entre el cromosoma Y y la agresión. Los estudios de comparación de cepas han proporcionado evidencias de que las líneas genéticas con más agresión entre machos muestran también un nivel mayor de infanticidio, agresión entre hembras y agresión maternal. Un ejemplo de este tipo de ratones con una línea genética más agresiva serían los roedores wild type. También por otro lado, hay que tener en cuenta la variable del ambiente. Esto es debido a que una modificación por el ambiente, por ejemplo con la variable victoria-derrota, puede provocar que los ratones que resulten vencedores de encuentros agresivos sean más agresivos que los que salen derrotados. Una estrategia empleada para analizar las diferencias genéticas en conducta y en sus correlatos biológicos entre individuos de la misma especie es el empleo de la crianza selectiva dentro de la misma cepa. Las investigaciones actuales han indicado que hay una estrecha relación entre la conducta agresiva y las estrategias de afrontamiento al estrés. Con el fin de ampliar los conocimientos sobre los mecanismos bioquímicos asociados a la agresión y al afrontamiento del estrés, en un trabajo de revisión teórica se han analizado las respuestas conductuales y neurobiológicas en dos modelos de roedores seleccionados genéticamente. Los ratones con una latencia de ataque corta contra los ratones de una latencia de ataque larga y los ratones con comportamiento relacionado a una alta ansiedad contra los ratones con comportamiento relacionado con una baja ansiedad. Bien, en esta tabla tenéis una tabla resumen donde podemos ver las respuestas al eje hipotalámico hipofisiario adrenal y al sistema serotoninérgico por parte de los ratones de latencia de ataque corta y de los ratones con un comportamiento relacionado a una baja ansiedad. Resumiendo los hallazgos encontrados, se puede afirmar que los ratones SAL y las ratas lab difieren en cuanto responde al eje hipotalámico hipofisiario adrenal a los estímulos sociales, mientras que ambas líneas tienen parámetros de los sistemas serotoninérgicos similares. Todo ello apunta a que es necesario un equilibrio entre los mecanismos neurobiológicos relevantes para la regulación de una conducta agresiva adaptativa, mientras que una actividad demasiado baja o demasiado alta en una o más de los sistemas comentados puede precipitar respuestas conductuales desajustadas. En relación con los estudios correlacionales entre genes del cromosoma Y y la agresión, existe una hipótesis ya clásica que establece que el gen SRY ubicado en el cromosoma Y es un candidato para la determinación de la diferenciación de la agresión entre sexos y entre diversas especies de ratones. En este sentido, este gen sería el responsable de que los machos tuviesen mayor nivel de agresión que las hembras.
Otros trabajos llevados a cabo con técnicas de manipulación genética han indicado que las hembras que tienen un cromosoma Y con una eliminación espontánea del gen SRY incrementan su nivel de agresión cuando se enfrentan a una intrusa en su propia jaula, por lo que el gen SRY no parece necesario para este tipo de agresión. Además, las hembras con este genotipo inician los ataques ofensivos hacia las intrusas más rápido que las hembras XX. Por todo ello, estos trabajos indican que aunque los cromosomas sexuales están implicados, otros genes, además del SRY, podrían ser fundamentales para la agresión entre hembras. Bien, a continuación vamos a hablar de la serotonina, la MAOA y la agresión. Como hemos dicho a lo largo de los temas, la serotonina realiza una contribución fundamental en los mecanismos relacionados con la agresión, y los mecanismos genéticos no son una excepción. Bien, los genes que codifican los receptores de conducta son principalmente la MAOA, el receptor serotoninérgico y la triptófano hidroxilasa. Bien, el bloqueo de estos genes produce que no se sintetice la proteína, la serotonina, y eso aumenta la probabilidad de ocurrencia de la conducta agresiva. En un estudio de manipulación genética en el que se bloqueó el gen para la MAOA en ratones knockout, se produjo una deficiencia crónica de MAOA asociada a anormalidades en la expresión de diversos subtipos de receptores serotoninérgicos. Así pues, los ratones sin el gen para la enzima MAOA tuvieron consecuencias como la alteración serotoninérgica cerebral, un mayor nivel de agresión y otro tipo de alteraciones. Bien, los cambios compensatorios que se realizaron a nivel cerebral durante el desarrollo embrionario fue una reducción de los receptores serotoninérgicos postsinápticos, unos cambios estructurales a nivel cerebral y unos cambios en las vías serotoninérgicas. Una vez finalizado el apartado del estudio en animales, vamos a continuar con el estudio en humanos. Bien, en los estudios de laboratorio la conducta agresiva es generalmente evaluada bajo las mismas condiciones ambientales. Sin embargo, esta conducta es actualmente explicada mediante el efecto de interacción de diversos ambientes, tanto físicos y sociales, que se encuentran en constante cambio. En este sentido, los datos empíricos ponen de manifiesto que las vías neuroquímicas implicadas en la agresión dependen de la experiencia, por lo que en diversos ambientes pueden emerger fenotipos conductuales diferentes. Todo ello sería consecuencia de la interacción entre genes y ambiente, fundamental para la comprensión y el estudio de la agresión y la violencia. Bien, los estudios preliminares sobre agresión y violencia en humanos estaban focalizados en el análisis de la información clínica proveniente de personas que padecían anormalidades genéticas en los cromosomas sexuales. Estos trabajos mostraron resultados contradictorios, por lo que son tomados como información adicional a los trabajos actuales. Estos trabajos actuales son llevados a cabo desde la genética de la conducta. La genética de la conducta tiene como objetivo explicar las diferencias individuales en rasgos psicológicos, atribuyéndolas a fuentes genéticas y ambientales. En el caso de la agresividad, las estimaciones sobre heredabilidad no son consistentes, por lo que se atribuye un papel fundamental a las variaciones en los factores ambientales. Como podéis ver, se le está dando todo el rato mucha importancia a la relación que tienen los factores genéticos con los factores ambientales. Por otra parte, hay que diferenciar también entre la agresión persistente y la agresión puntual, ya que la primera es explicada fundamentalmente por factores genéticos, mientras que la segunda sería el resultado de la interacción de los genes y el ambiente. Algunos factores ambientales, como son el maltrato y la respuesta ante el estrés, tienen un efecto importante sobre la expresión de genes específicos y, consecuentemente, en la conducta agresiva de las personas. Sin embargo, es probable que existan diferencias individuales a nivel genético que regulen la respuesta conductual ante estos factores ambientales. Además, la interacción entre los alelos de algunos polimorfismos genéticos y los estresores ambientales indica que los primeros pueden proteger o predisponer a la comisión de abusos por parte del maltratador. Así pues, las diferencias individuales en el funcionamiento de diversos sistemas de neurotransmisión, aunque principalmente del serotoninérgico, han sido relacionadas con la etiología de la agresividad. Uno de los genes candidatos comúnmente señalados en los diversos estudios es el de la MAOA, ya que tanto la ausencia completa de actividad de esta enzima como su actividad incrementada dentro del rango fisiológico están asociados con un aumento de la conducta agresiva. Ello indica que la hipo y la hiperactividad de la MAOA pueden ser un factor que contribuya a una exacerbación de la agresión.
Para el análisis de la mutación en el gen para la enzima MAOA, se realizaron unos estudios en Holanda con una familia con varones con conducta alterada. Estos varones tenían una mutación en el gen para la enzima MAOA con el gen localizado en el brazo corto del cromosoma X. La herencia era recesiva y estaba ligada al sexo y las mujeres eran portadoras. Bien, las consecuencias de esta mutación en el gen para la enzima de la MAOA conllevaban consecuencias como retraso mental, conducta impulsiva, una conducta sexual anormal y una conducta muy agresiva. Asociado a la mutación en el gen para la enzima MAOA tenemos el síndrome de Brunner, trastorno que está ligado al sexo y está causado por una mutación en el gen de la monoaminoxidasa tipo A. Es predominante en varones y la peculiaridad de este síndrome son el retraso mental, el comportamiento agresivo y el comportamiento impulsivo en diferentes periodos. Durante estos periodos, el paciente padece insomnio, terrores nocturnos y conductas violentas específicas tales como violación, delitos de incendio, agresión, que varían entre los individuos afectados. Otras conductas impulsivas son exhibicionismo, voyeurismo y acoso físico a mujeres. Bien, como podéis ver en la parte superior derecha, el enlace entre las cadenas funciona con puentes de hidrógenos entre las bases nitrogenadas. La forma correcta de que funcione esto es que la adenina se relaciona con la timina con 2 moléculas de hidrógeno, mientras que la guanina se relaciona con la citosina con 3 moléculas de hidrógeno. La ocurrencia de este síndrome está asociada a que la timina se coloca en lugar de la citosina al relacionarse con la guanina. Otro campo de investigación asociado a la genética y la conducta agresiva es el estudio de las anormalidades en el cromosoma X. Estas anormalidades en el cromosoma X pueden producir síndromes como el de Turner. El síndrome de Turner se caracteriza por tener un cariotipo deficiente en la pareja cromosómica número 23, teniendo simplemente un cromosoma X. Las características de este síndrome son unos genitales externos y conductos internos femeninos, pero con una carencia de ovarios. También se caracteriza por tener esterilidad, por una baja estatura y una baja capacidad perceptiva, pese a que el coeficiente intelectual permanece sin alterar. Este síndrome parece producirse porque no se produce la disyunción o delección del cromosoma X. Así pues, la hipótesis de partida es que la conducta agresiva, correlacionará negativamente con el número de cromosomas X. De hecho, las personas con síndrome de Turner son menos agresivas que el cariotipo normal durante la infancia. Otro síndrome que está asociado a una anormalidad en el cromosoma X es el síndrome de Klinefelter. Este síndrome se caracteriza por un cariotipo de la pareja 23 de cromosomas con 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Las características específicas de este síndrome son unos conductos internos y unos genitales masculinos sin el desarrollo de los genitales. También se caracteriza por esterilidad y niveles bajos de testosterona. En algunos casos también cursa con retraso mental, suele ser sobre el 25%, y con problemas de personalidad. La estatura es muy superior a la media y se produce por no darse una disyunción durante la meiosis. La hipótesis de partida es la misma que en el síndrome de Turner, y esto, de hecho, en este cariotipo pueden ser más agresivos que el cariotipo normal. Otra anormalidad asociada a alteraciones en el cromosoma X es el caso de las metahembras. Las metahembras se caracterizan por tener cromosomas X adicionales. Además, cursan con retraso mental a nivel general y con alteraciones psiquiátricas. Los problemas aumentan cuantos más cromosomas X adicionales tengan. Es decir, en el ejemplo podemos ver como una persona con 49 cromosomas y 5 de ellos cromosomas X cursarían con un retraso mental profundo, incoordinación de ojos y útero y pechos sin desarrollo.
La hipótesis de partida suponía que cuantos más cromosomas X, menos agresiva sería la persona. Sin embargo, se ve que el cariotipo de meta-hembra no es menos agresivo que el cariotipo normal. También, a modo de curiosidad, la probabilidad de ocurrencia de este síndrome es de 1 entre 1500. Para finalizar con las anormalidades en el cromosoma X, vamos a hablar del cariotipo de los supermachos. El cariotipo de los supermachos cursa con un cromosoma Y adicional y se caracteriza por una estatura superior a la media y un retraso mental en la mayoría de los casos. Se produce por una no disyunción en la meiosis y ante la hipótesis de partida de A más cromosomas X menos agresividad, se realizaron dos estudios en relación con la conducta agresiva. En el primero, en el estudio Jacobs, se utilizó una muestra de un hospital de máxima seguridad donde se vio que un alto porcentaje del cariotipo de supermachos cursaba alta agresividad. En el segundo estudio, en el estudio de Copenhagen, se vio que el alto porcentaje de criminalidad no se debía tanto a los cromosomas Y, sino a la deficiencia mental. En la actualidad, la conceptualización sobre este cariotipo se centra no solo en la importancia del cromosoma Y o del retraso mental, sino también en la importancia de la variable del ambiente. Como se ha dicho al principio del tema, hoy en día se tiene una concepción de la relación entre la genética y la conducta agresiva en la que interactúan tanto las variables genéticas como las variables ambientales. En este gráfico podéis ver cómo el ambiente se divide en dos, en el ambiente compartido por un lado y el ambiente específico por otro. El ambiente específico sería aquel que atañería simplemente a la persona, como puede ser elecciones como el tipo de dieta. Una persona vegetariana estaría en un ambiente específico, y el ambiente compartido, que atañe más a un grupo de más personas, como puede ser la escuela o puede ser el barrio. Así pues, el conjunto del ambiente compartido, del ambiente específico y la genética daría lugar a esa herencia poligénica que estamos hablando. En relación con esta herencia poligénica de la que estamos hablando, se han realizado estudios de familia en los que se han proporcionado evidencias de que la agresividad y la conducta antisocial pasan de padres a hijos. Sí que existe una familiaridad para la agresividad, entre la que se cuenta la conducta antisocial, la violencia, la criminalidad, la delincuencia y la personalidad antisocial, pero esta existencia de familiaridad no indica que sea debido a la similitud genética entre padres e hijos. Puede ser tanto debido a la similitud genética como a la similitud ambiental, o quizás a una conjunción entre estos dos factores. En esta misma línea, los estudios de gemelos han proporcionado evidencias de que la concordancia en criminalidad adulta es mayor en gemelos monocigóticos frente a gemelos dicigóticos. Aquí se puede ver cómo pasa de una concordancia en criminalidad del 51% en hombres al 30% y de un 33% en mujeres al 13%, viéndose que hay una mayor similitud entre gemelos monocigóticos que indica influencia genética. Otros datos también indican que la concordancia en gemelos monocigóticos es 2,7 veces mayor que en dicigóticos, que la varianza genética está entre el 17% y el 84% y que existe una mayor correlación en variables de personalidad en monocigóticos. Variables de personalidad como pueden ser el altruismo, la empatía, la educación, la asertividad y, por supuesto, la agresividad. Por último, para finalizar con la herencia poligénica, vamos a hablar de los estudios de adopción. Se puede comparar el parecido de niños adoptados con sus padres adoptivos con su parecido con sus padres biológicos. La medida en que niños adoptados se parecen a sus padres biológicos nos informa de la importancia de la herencia genética, mientras que su parecido con sus padres adoptivos nos informa de la importancia del ambiente compartido. En esta diapositiva vemos cómo la concordancia en criminalidad y en arrestos entre hijos adoptados y sus padres biológicos es mayor que con los padres adoptivos, tanto en el padre como en la madre. Si bien es cierto que esta superioridad no es mucho mayor y por tanto no se puede hablar de resultados concluyentes.
Finalmente, entramos en el último apartado de estudios genéticos actuales. Estas investigaciones se centran principalmente en la genética molecular, así como en la importancia de los sistemas de neurotransmisión, como es el sistema serotoninérgico, el dopaminérgico y el noradrenérgico. También es de gran importancia la identificación de marcadores genéticos para la serotonina, la MAO y la dopamina en relación con la violencia y la impulsividad. En las investigaciones genéticas actuales, los genes que parecen estar más relacionados con la conducta agresiva son los siguientes. En primer lugar, el transportador de la serotonina parece estar relacionado con la agresión, ya que los niños con el alelo más cortos tienen conductas más agresivas. En segundo lugar, el alelo 452-TIR, receptor serotoninérgico 2A, está relacionado con el inicio de la agresión en la infancia. En cuanto al alelo MAOA, enzima que degrada la serotonina, se asocia con el trastorno límite de personalidad con agresión en adultos. El alelo triptófano hidroxilasa, un precursor de la serotonina, está relacionado con la agresión en general. Y por último, la variación genética de los receptores D2 y D4 se utiliza como predictores de conducta antisocial en chicos adolescentes. Como hemos dicho, en los estudios genéticos actuales se le da mucha importancia a los sistemas de neurotransmisión. Así pues, vamos a hablar de los genes candidatos en relación con la serotonina. Estos genes son la triptófano hidroxilasa, el receptor serotoninérgico, los transportadores serotoninérgicos y la MAO-A. En relación con la enzima triptófano hidroxilasa, podemos ver cómo los dos subtipos LU y UU están más relacionados con un mayor nivel de agresividad en hombres y en mujeres. También se relacionan con un menor nivel de prolactina en las pruebas endocrinológicas en los hombres. En relación con los receptores serotoninérgicos, podemos ver que el receptor serotoninérgico 2A tiene una menor proporción en criminales del subtipo GG que en individuos control. En cuanto al transportador serotoninérgico, podemos ver como un alelo corto en relación con este transportador cursa alta agresividad si se tienen altos niveles de estrés. En cuanto al alelo largo, no incrementa la agresión con el estrés. A esto proporciona evidencia un estudio con muestra de hombres chinos condenados por crímenes violentos frente a un grupo control. El grupo de hombres chinos condenado por crímenes violentos tenía una mayor proporción del alelo corto, lo que significaba una menor actividad del transportador serotoninérgico. Por último, vamos a hablar del gen candidato de la MAO-A. Podemos ver cómo este gen está supeditado a un efecto moderador del maltrato. Así pues, un alelo de baja actividad de la MAO-A con una situación ambiental de maltrato puede llevar a una mayor propensión a la conducta antisocial en niños, mujeres adultas y en monos rhesus. Así pues, los individuos con alelo L en el gen de la MAOA tienen una baja degradación en los neurotransmisores serotoninérgicos, noradrenérgicos y dopaminérgicos. La estructura cerebral en estos individuos consta de una menor corteza cingular y amigdalar, así como una mayor corteza prefrontal. En cuanto a la función, podemos observar una hipofuncionalidad en la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal, así como una hiperfuncionalidad en la amígdala. El gen de la MAOA tiene un efecto moderador en el maltrato, como ya hemos comentado. Un alelo de baja actividad de la MAOA y el maltrato producen una mayor propensión a la conducta antisocial en niños, en monos rhesus y en mujeres adultos en el caso de abuso sexual en la infancia. Para finalizar el tema, vamos a proponer la pregunta de si podría ser posible controlar la violencia mediante manipulación genética. Bien, para que esto fuera posible, se necesitaría más información sobre las bases biológicas de las diferencias en agresividad, pero sí que creo que sería posible la intervención temprana o el tratamiento preventivo tanto a nivel social o farmacológico en individuos con predisposición genética.
Para finalizar, simplemente recomendaros que os leáis el caso de Stephen Anthony Mobley, una persona que fue penada a muerte en Estados Unidos por disparar al manager de su establecimiento, pero que basó su defensa en la argumentación de que había actuado de esa manera debido a sus factores genéticos. Con esta recomendación os dejo y finalizamos el tema 4.